Buenas noches, amigos. Esta noche tenemos como invitado al teniente general en retiro, José Bahía Malca. Él ha sido director de la DIRCOTE, ha sido director de investigación criminal, ha sido inspector general de la Policía Nacional. Además de ser oficial de la Policía Nacional, es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, magíster en Administración y Ciencias Policiales, en Gestión Pública, es un especialista en este tema de la gestión pública. Es expositor en distintos temas, entre los que más podemos destacar son temas de inteligencia, en el tema del terrorismo, que es un asunto que lo conocen muy bien, docente de la Escuela Nacional de Policías. En fin, es un profesional de alta especialización y esta noche vamos a tener la oportunidad de poder conocer cuál es el perfil de José Bahía, a quien le damos las buenas noches. José, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. José, quería empezar el programa preguntándote ¿cómo surge tu vocación por la Policía Nacional? O sea, ¿en qué circunstancias se da cómo llegas a la Policía Nacional? Yo creo que fue una situación... Yo soy del Callao, soy chalaco, ¿no? Entonces hemos vivido, mis padres, mi papá era de la Marina y hemos vivido en el Callao en una zona bastante peligrosa y yo creo que ver el crimen, el ver, digamos, los robos allá, eso mi papá era muy estricto, muy disciplinado. Entonces yo creo que eso me llevó a escoger, querer ser detective, porque esa fue mi intención, ¿no? Que es ser investigador, esa era la situación. Lo que pasa es que terminé el colegio muy joven. Y ¿A qué edad terminaste el colegio? 16 años. 16 años. Entonces no podía postular. ¿Estudias en el Callao? ¿En qué colegio estudias en el Callao? Yo estudié en el colegio José Santo Chocán. Ah, José Santo Chocán. Así es. Entonces yo quería postular a la Policía de Investigaciones, pues, pero era muy joven, ¿no? Entonces postulé a la universidad y postulé a la Universidad Agraria. Estudié 2 años de agronomía. Y desde el Callao hasta la Agraria. Hasta la Agraria. Y recesaron la universidad. ¿Y por qué recesan? Por el terrorismo. Por el terrorismo recesan, ¿no? Clausuraron la universidad y tuvo cerrada 2 años. Ahí es que ya yo cumplo los 17 años y ya empiezo, digamos, nuevamente a prepararme para postular con la base de la universidad, postular a la Policía de Investigaciones, ¿no? En esa época estaba la Policía de Investigaciones, la Guardia Civil y la Guardia Republicana. Y la Guardia Republicana. Exactamente, son las 3 instituciones que existían en esa época, sí, pues. Y para que algunos que no recuerdan, ¿cuáles eran básicamente las diferencias sustanciales entre la Policía de Investigaciones, Guardia Civil y la Guardia Republicana? Sí, la Guardia Republicana se encargaba de los resguardos de los penales y las fronteras. Y la Guardia Civil era más que nada la prevención, ¿no? Tránsito, seguridad en las calles, ¿no? Y mi interés era por la Policía de Investigaciones porque uno que vestían de civil y lógicamente pues se dedicaban a la investigación, ¿no? A lo que es conocimiento del delito, eso. Y cuéntanos un poco cómo fue tu trayecto por la Policía de Investigaciones, cuáles fueron los primeros puestos de responsabilidad, los puestos de dirección que tuviste. ¿Cómo fue tu paso por la Policía de Investigaciones? En la Policía de Investigaciones fue un paso, primero fui suboficial. Ah, mira. Sí, o sea, fue subalterno, ¿no? El año 79 integré la promoción antes se llamaba Escuela de Vigilantes de la Policía de Investigaciones. Entonces de ahí egreso, el año 80 y 81, 82 trabajo, el 81. Y haciendo inclusive, en ese tiempo era agente, haciendo ponte decir, a suboficial de segunda ahora, ¿no? Sí. Y desde ahí ya yo quería, pues, mi papá siempre me decía, no te vas a quedar de suboficial, pero postula, tú puedes ser oficial. Y postulo a la escuela oficial siendo suboficial de la Policía de Investigación. Sí. Qué interesante. Así es. Entonces, postulo la primera vez, postulo y me atropellé el carro. Me atropellé el carro en la avenida Brasil, justo cruzando para dar examen ¿cómo se llama? En el hospital de policía. Y ya pues ese año no pude ingresar. Wow. Al año siguiente ya recién postulé nuevamente y ingreso a la escuela oficial, ¿no? De la Policía de Investigación del Perú. Y luego ya comienzas a hacer... Ahí ya pues después de 4 años egreso ya como alférez y ya me mandan pues a diferentes unidades, ¿no? Hasta que llegaba al grado de teniente general, ¿no? Durante 40 años. Ah, qué bien. Y siguiendo un poco con tu formación académica, me contabas que estudias en el Centro Chocano. Me dices que iniciaste en la Agraria, sí. Pero veo en tu hoja de vida que eres bachiller en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Federico Villarreal. ¿Eso se produce ya cuando eras oficial? Ya cuando era oficial de la Policía de Investigaciones. Ya. Nosotros egresamos como alféreces, ¿no? Sí. Entonces egresamos 148 alféreces
el año 85. Y a partir del año 85 ya mandan a diferentes partes. Y a mí, por la estatura, me seleccionan para ser seguridad del presidente Alan García. Entonces eso fue mi primer cargo de responsabilidad. Pues. ¿En su primer gobierno? En su primer gobierno. En su primer gobierno, ¿no? Porque... Contemporáneos eran. Éramos un equipo que se formó, nos seleccionaron, nos prepararon, los norteamericanos y los israelitas, pues, y hicimos un buen equipo ahí con Alan García en su escolta, ¿no? Sí. Y después... ¿Y era verdad esas leyendas urbanas que salía en moto en Casacao? Aparentemente él, bueno, eso de la moto no, lo que sí salía, ¿no? Pero él pensaba que salía solo. Nosotros teníamos pues todo, teníamos motos, teníamos taxis, sabía dónde se iba, o sea que no estaba solo nunca, ¿no? De repente él manejaba solo, ¿no? Pero... Creía que estaba solo. Creía que estaba solo, pero nosotros lo teníamos cubierto toda su vida, ¿no? Otro aspecto que destaco es tu vocación por la formación. O sea, revisaba tu hoja y eres magíster en gestión pública por ESAN, que es una institución muy exigente a nivel académico. También, obviamente, en administración y ciencias policiales, que creo que ese es uno de los principales objetivos que debe tener todo oficial. Y tienes una maestría en Derecho y Ciencias Penales. Uh-huh. ¿Cómo combinabas tu vocación por la investigación, que es un tema no sé si podría decirlo que es un tema operativo de campo, con esta vocación por el estudio, por sentarte en un escritorio? En esa época no había el internet claro. Y leer los libros. Siempre me han, no criticado, no siempre me decían, ¿cómo es posible pues que tú siendo policía estás estudiando, ¿no? Y se podía, ¿no? Se podía. Bueno, al menos hasta el grado de capitán, a veces uno no puede porque tienes que estar en la vía operativa, ¿no? Pero a partir de capitán ya tienes, digamos, o de mayor ya tienes cierto, digamos, tiempo para poder estudiar. Y yo siempre, dentro de lo que es la función policial, especialmente la de investigación, tiene mucha correlación con el derecho, especialmente con el derecho penal, ¿no? Sí. Entonces, como consecuencia de eso, postulé a la Universidad de Villarreal, ingresé y terminé la carrera así pues en 10 años porque me cambiaban de colocación, ¿no? Salías a provincia. Salía a provincia, exactamente, pero lo importante es que terminaba la carrera y me recibí, ¿no? Qué bien. Sí. ¿Y tu vocación por la docencia, cómo surge? Porque veo que has enseñado durante muchísimos años. Sí, siempre me ha gustado enseñar, me ha gustado enseñar porque yo creo que uno enseñando aprende. Y eso es lo que siempre me ha gustado, ¿no? ¿Cuáles eran los temas que más te gustaban enseñar? A mí, por ejemplo, el derecho penal, ¿no? Derecho penal 1, derecho penal no, cuando estaba en la DIRIN que enseñaba derecho, todos los derechos se enseñaban, ¿no? Porque derecho a familia y después ahora en la escuela de posgrado de la policía, lo que es gestión pública y planeamiento estratégico. Yo creo que ese es un buen tema para poder conversar especialmente con los jóvenes. Con los jóvenes. Sí. Y justo eso me trae a colación y me invitas a entrar a este tema. ¿Cuán importante es el planeamiento estratégico en el sector público peruano? Es importantísimo. Cuéntanos por qué. ¿Por qué? Porque hay un sistema nacional de planeamiento, es el SINAPLAN, ¿no? Sí. Y tiene su órgano ejecutor, que es el CEPLAN. El CEPLAN. Ahora tenemos el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. Al 2050. Exactamente. Exacto. Y las políticas pues se tienen que plasmar en planes. Y eso es lo que tenemos que, digamos, conseguirnos todas las herramientas necesarias para poder desarrollar como país. Las políticas públicas, con la gestión pública se tienen que amalgamar para poder utilizar las herramientas y darle, digamos, los mejores bienes, servicios y regulaciones a la población. ¿Tú crees que este plan estratégico nos ayuda, por ejemplo, o contribuye a hacer realidad esta visión que tenemos de país sobre nuestro futuro, esta manera de articular nuestros objetivos estratégicos, las metas nacionales, las metas sectoriales, es decir, todo aquello que tenga que ver con nuestra institucionalidad, con los aspectos vinculados a la territorialidad? Yo creo que sí, y esto lo relacionamos también con la política, ¿no? Porque los verdaderos partidos políticos tienen que formar a sus jóvenes, digamos, teniendo conocimiento con una ideología, que sepan de que a través de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional vamos a cumplir los objetivos nacionales. Dentro de su ideología, pero vamos a cumplir los objetivos nacionales.
actualmente el problema pues es que no sabemos cuáles son los objetivos nacionales. Exactamente, ¿no? Pero existe el plan. ¿Y cuál es tu visión de cara a lo que debería ser un plan estratégico a nivel de gobierno central? O sea, aquellos que estén orientados pues, al cumplimiento de las políticas del Estado, a definir qué accionar vamos a tener en el largo, en el mediano, en el corto plazo. ¿Cómo podemos lograr el bienestar de nuestra población? ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso? Yo pienso que puede haber el mejor plan del mundo, pero el problema está que si no está amarrado a un presupuesto, estamos en nada, ¿no? Y ese plan estratégico pues tiene que cumplir los objetivos de acuerdo a las políticas. Por ejemplo, en seguridad, las políticas de seguridad contra el tráfico ilícito de drogas. Se tiene que, digamos, invertir en ese campo para poder, ¿qué? Para poder, digamos, neutralizar a todas las organizaciones del tráfico ilícito de drogas en el Perú. Entonces, para eso se necesita objetivos claros, se necesita acciones estratégicas que hagan cumplir ese objetivo. Y para eso se tiene que estudiar y se tiene que planificar bien. Hacer el camino. Tenemos los objetivos, está bien, hay que hacer, y hacer el seguimiento de esos objetivos. ¿No? Es importante porque nosotros podemos dar una orden, pero si no vemos, no hacemos el seguimiento, que esa orden se cumpla como debe ser, no vamos a cumplir los objetivos. ¿No? Objetivos. Mira, quería preguntarte, y cambiando un poco de tema, sobre algo que leía y me gustó mucho, era sobre cómo relacionar a la Policía Nacional del Perú, su mística y su identidad nacional, su identidad como institucional, perdón. Y sobre la base de que la identidad peruana es muy diversa, o sea, nosotros estamos influenciados por muchas culturas que han estado presentes a lo largo de nuestra historia, estamos de los precolombinos, la conquista española, hemos tenido participación de distintas colonias como la japonesa, en fin, la cultura europea, la cultura africana. Esto, ¿cómo ayuda o cómo converge respecto a nuestra visión país y cómo eso puede de una u otra manera influir en la mística de una institución tan importante como la Policía Nacional? En la mística institucional, toda institución tiene su cultura organizacional y la policía tiene una cultura organizacional muy particular que está, digamos, fortalecida por la mística, la historia, la doctrina, el conocimiento que hay, las costumbres que tenemos dentro de la institución. Yo creo que si la institución se fortalece con estos aspectos, yo creo que pues eso podemos, digamos, trasladarlo al país también, ¿no? ¿Y cómo? Creando una conciencia nacional. Una conciencia nacional de amor a la patria, y especialmente en los jóvenes. Los jóvenes se han olvidado mucho de qué cosa es el amor a la patria, cuando nosotros, digamos, las instituciones militares o policiales sí lo tenemos claro, ¿no? Sí. Del hecho de que nuestra función siempre es, en razón de ser, de darle la tranquilidad, la paz al ciudadano para que pueda realizarse como persona dentro de una sociedad organizada. Y dentro de un Estado que le dé las facilidades y que le dé todos los beneficios como población que merece. Y para eso están las instituciones del Estado, ¿no? Para eso están las instituciones. Y si esto lo juntamos, digamos, con una situación de conciencia nacional, de amor a la patria, de conocimiento, del que nos une somos varias naciones, pero de todas maneras, si todos, digamos, sentimos que tenemos objetivos claros, por ejemplo, que hoy día conversamos, por ejemplo, de duplicar, por ejemplo, el PBI al 2030. Entonces, juntarnos todos y tener ese objetivo. Eso creo que es importante, ¿no? Mira, algunos sociólogos sostienen que entre los elementos más importantes de nuestra identidad nacional tenemos, por ejemplo, nuestra bandera, nuestro himno, todo lo que tenga que ver con nuestras manifestaciones culturales, nuestra gastronomía. Para la Marina es el Almirante Grau, algunos dicen que otros señalan que es San Martín. En tu opinión, y en esta misma perspectiva, ¿qué elementos de identidad nacional tú identificas en la Policía Nacional que han aportado a nuestra nación, ya sea a nivel de personas emblemáticas o a nivel de valores? Yo creo que la Policía Nacional históricamente siempre, desde su creación, a partir del año 88, ha aportado mucho, ¿no? Una de los, por ejemplo, históricamente es la captura de Ismael Guzmán y toda su cúpula, ¿no? Sendero Luminoso, el MRTA, nos hicieron mucho daño, mucho daño. Entonces yo creo que esto fue un aporte de la policía para dar la paz y tranquilidad que todos los peruanos queríamos en esa época, que era difícil, ¿no? Lo veíamos imposible. Pero la Policía Nacional, un grupo de lo que es la Dirección contra el Terrorismo, logró esa situación y fue un acontecimiento internacional, ¿no? Otro, por ejemplo, hubo una época de secuestros, los años 90,
que también los empresarios vivían al borde, digamos, del terror. De terror, porque inclusive los asesinaban, claro, ¿no? Claro que sí. Y conforme han pasado los años, la policía ha hecho muchos aportes a la sociedad peruana, ¿no? La cuestión está de que cuando la política se mete en la institución, ahí han venido los problemas, ¿no? Y han debilitado la institución completamente. Pero la policía siempre ha aportado históricamente a la paz y a la tranquilidad, ¿no? ¿Qué hubiera sido si Sendero Luminoso no se capturaba, por ejemplo? Sí. Hubiéramos seguido en ese estado de zozobra, claro de tranquilidad. Claro que sí. Dime, se dice que dentro de la mística policial está el amor profundo, lo decías un poco, este amor profundo a la institución, el amor a Dios, a la patria, al hogar, como un lugar donde hay una serie de valores y virtudes que van formando a quienes forman parte de la familia policial. Y muchos coinciden, lamentablemente, que hoy la policía viene atravesando una crisis de valores, algunos dicen que es una crisis de mística institucional. ¿A qué razones tú puedes atribuir que algunos sectores, que tengan esta percepción, algunos sectores de la sociedad civil, incluso del empresariado, a qué crees que se esté percibiendo esto? Puede ser equivocado, ¿no? Pero es una percepción. No, sí, definitivamente hay que ser claros, ¿no? Hay muchas personas, pues, de que, como en toda profesión, malos y buenos, ¿no? Entonces la institución tiene que sacar a los malos. Y los malos, ¿por qué ingresan a la institución? Uno, porque de repente hay una mala selección en la policía. Sí. Y no, a veces se quiere cantidad y no se quiere calidad, y eso es lo malo que ocurre. Dos, que dentro de la institución, ya estando en el servicio, pues hay malas prácticas, y eso lo sabemos todos. Hay que combatir esas malas prácticas con la contrainteligencia, pero hay que ser severos en esta situación. Porque si nosotros dejamos que un suboficial de segunda o un suboficial de tercera o un alférez recién egresado entre en estas malas prácticas, estamos perdidos. ¿Qué le va a brindar a la sociedad? Nosotros tenemos los valores bien claros. Tenemos un lema: Dios, patria y ley. Dios, para poder, digamos, entregarnos a la sociedad. Patria, ¿por qué? Porque es nuestra nación, porque es el amor a la patria, lo que sentimos nosotros por nuestro país. Y ley, porque tenemos que actuar con la ley, respetando los derechos a todos. Yo creo que estos tres valores son los que conjugan toda una institución y lo que nos fortalece para poder seguir adelante siempre, ¿no? Esto es una opinión personal. Sí. Y lo acabas de una manera de decir, o sea, nosotros le pedimos a la Policía Nacional, a todos, Dios, ley, la patria, esta vocación, pero nosotros como sociedad, ¿qué le entregamos a ellos? ¿Qué le ofrecemos a ellos? ¿Qué incentivo le generamos? Creo que no me equivoco cuando digo de que hoy un oficial de la policía recibe un sueldo justo, condiciones de trabajo justas, posibilidades de capacitarse, y todo eso trasladarlo a sus familias. O sea, es decir, claro. ¿Cómo podemos pedir que cultive valores cuando no le entregamos todo lo que tenemos que darle como de parte del Estado? Sí, pues. O de repente... Porque nos hemos venido reclamándole muchas cosas a la policía, pero pocas veces nos hemos hecho una autocrítica y decir, bueno, ya, yo te reclamo, pero ¿qué te estoy dando? Y por eso que las condiciones se están dando, pues, en cuanto a la criminalidad, ¿no? Sí. La policía necesita, hace muchos años, ha venido siendo debilitada por los diferentes gobiernos, ¿no? Se pasan a retiro a sus generales, 30, 18, 20, etcétera, etcétera. Tiene que ver mucho el gobierno de turno, ¿no? Exactamente, crisis, ¿no? Los políticos especialmente, ¿no? Porque piensan de que la policía, pues, a veces es una caja de resonancia que le van a favorecer políticamente, pero el problema es eso, ¿no? Por ejemplo, la policía tiene un plan estratégico de capacidades que se llama Mariano Santos al 2030. Sí. Este plan, por ejemplo, es una hoja de ruta para que la policía sea la mejor de Sudamérica el año 2030. No se sigue. Y tiene 5 pilares específicos que, si nosotros le ponemos énfasis a estos pilares, vamos a combatir mejor el delito, ¿no? Por ejemplo, el pilar de la infraestructura. Todos sabemos que le falta infraestructura a la policía, ¿no? La logística, las armas que tenemos, los fusiles. Mínimo, armas. Los fusiles que tenemos son de museo ya, ¿no? Sí. Tenemos un laboratorio de criminalística que tiene más de 50 años, que ya no es posible, pues. Y aparte que no tiene el presupuesto necesario para comprar tecnología. Correcto. Otro es, digamos, la tecnología y la información y las comunicaciones. Es básico para poder tener una policía del futuro, pero para eso se necesita invertir en seguridad. Mientras que un gobierno no invierta, por ejemplo, en este plan... ¿Y por qué no invierten los gobiernos en seguridad? Porque... ¿Hay alguna razón política, alguna razón de estrategia? Yo creo que este debilitamiento de la policía se viene dando por el manoseo político, ¿no? Y no darle la capacidad, no devolverle las capacidades entregarle las capacidades a la policía que necesita, ¿no?
tú ves, por ejemplo, ¿cómo se llama? A veces en las esquinas, suboficiales que están con un uniforme roído, ¿no? Eso no se puede dar. Y solamente es voluntad política, decisión de invertir en la Policía Nacional. Un laboratorio de criminalística, Bukele le compró a su policía. Antes de iniciar todo su plan, le compró $30 millones, le compró a los norteamericanos. Un laboratorio de criminalística para su policía. Y mira, El Salvador, pues, es pequeño. Imagínate, acá nuestro laboratorio tiene más de 50 años y aparte que solamente lo tenemos acá y en provincias pues está, o sea, hay que invertir en esas cosas. La criminalística es la parte fundamental para poder convertir los indicios en evidencia, en pruebas, los elementos de convicción que necesita el fiscal, el juez, para poder meter preso a la gente que comete un delito, lógicamente, ¿no? Hace un momento comentabas, y como uno de los elementos de identidad policial, la captura de Ismael Guzmán, y revisando un poco esta especialización que tienes en el terrorismo, leí una nota que decía: tras la captura de Abimael Guzmán, el joven capitán José Bahía Malca inició un largo peregrinaje de 30 años en la investigación del fenómeno del terrorismo en nuestro país. Y te pregunto, ¿por qué consideras que lo que ocurrió en nuestro país entre las décadas entre el 80 y el 90 fue un accionar terrorista a cargo de Sendero Luminoso y no fue un movimiento subversivo que ejecutó diferentes acciones que puede realizar para organizarse justamente para la toma del poder? ¿Por qué haces esta distinción tan importante? Abimael Guzmán, lógicamente, es una persona que no es apología que haga, se preparó para hacer la toma del poder. No fue casualidad. Él tenía una ideología, él se preparó, él se fue en 2 viajes a China, aprendió muchas cosas allá. Y acá cuando vino, él casualmente era catedrático en la Universidad de San Cristóbal de Huamanga. Claro. Y ahí fue donde él, digamos, se fortaleció con otras mentes para poder hacer lo que hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Primero, Sendero Luminoso, ¿cuál es su columna vertebral? La ideología. El marxismo, el leninismo, el maoísmo, el pensamiento Gonzalo, ¿no? Claro. Primero era el pensamiento Villa, después se convirtió en pensamiento Gonzalo. Y todo eso no fue casualidad. Él tenía pensado todo lo que iba a suceder. Porque era una organización. Claro. Una organización con diferentes estamentos que le reproducía. Ahora, el terrorismo muchas veces dicen, no, que la subversión y el terrorismo. La subversión es, por ejemplo, decir, es el todo. Pero el terrorismo es el método que utilizó, ¿no? El método y ellos lo ven a través de 4 formas de lucha para llegar al poder, ¿no? Esa es la situación. Allá por el 2015, es algo que mi fuente no sea la correcta, hiciste unas reflexiones que te pido si te reafirmas. Tú señalabas que ya afirmabas que Sendero ya estaba en el poder a través del Movadef. Así es. ¿Cuál es tu hipótesis para sostener ello? O sea, es decir, pese a que Sendero fue derrotado militarmente, ¿cómo es que hoy, y podríamos decir hasta hace poco tiempo, estaba instalado en el poder? Así es. Lo que pasa es que Sendero, cuando cae Abimael Guzmán en el año 92, él hábilmente, para no, digamos, perder el partido, para que el partido no se descienda, él cambia de estrategia. Sí. Entonces se vuelve una estrategia de lucha política con armas, sí, a lucha política sin armas. Y este cambio de estrategia él lo hace en varias etapas. Y digamos, una de las principales etapas es, digamos, de cambiarle la cara o lavarse la cara con el Movadef. Claro. De una u otra forma, todos sus adeptos pensaron de que inscribiéndose como partido político ya le iba a lavar la cara a Sendero Luminoso. Claro. Pero el año 2011, si no me equivoco, el ROF y el Jurado Nacional de Elecciones le niegan la inscripción como partido político. Pero es un cambio de estrategia. ¿No? Le ganamos, nosotros siempre hemos dicho, y esto hay que recalcarlo siempre, especialmente en los jóvenes, nosotros ganamos militarmente la guerra, pero no política ni ideológicamente. Ellos han seguido. Fue una cuenta pendiente, ¿no? Hasta ahora. Mira que se ha encontrado, por ejemplo, en Trujillo a un terrorista que ha cumplido pena adoctrinando niños. Sí, claro. Entonces, claro, quiere decir que siguen. Sí. Quiere decir que siguen. Yo el año 2015, que tú me dices, yo dije eso. Sí, claro. En un diario. En una entrevista expreso. En una entrevista expreso, ¿no? Porque me preguntaron, sí, le digo, ¿por qué? Porque hay un plan. Abimael Guzmán hizo un plan que se llama Plan de Construcción del Partido. Claro. Y ahí figura el Movadef. Figura cómo debe, y lo crean en el año 2019. Claro.
que le lavan la cara. Le lavan la cara, exactamente. Mira, citando Villus, en el año 21, él hizo un ensayo sobre héroes y víctimas y él indicaba que se reconocían 3 representaciones centrales en la sociedad peruana sobre este conflicto armado que hemos tenido interno, ¿no? En primer lugar, él decía que existía el discurso de la seguridad, ¿no? Que sostiene que durante la década del 80 y los 90 nosotros fuimos atacados por terroristas que fueron derrotados por la fuerza del orden y fueron quienes, y la fuerza del orden fueron los quienes nos liberaron de ellos, ¿ok? Hay otro discurso, que es el discurso revolucionario, que es el que esgrimen los ex miembros de los grupos subversivos y simpatizantes, que ellos sostienen que esto fue un conflicto armado, ¿correcto? Y que fue una guerra revolucionaria de la cual fueron derrotados. Pero hay otra que para mí personalmente es más peligrosa, es que la que le llaman el discurso humanitario, ¿no? O también como llamado giro ético, que es crítico con estas dos posturas, la de las Fuerzas Armadas y la de los terroristas, y que señalan que esta situación se generó a partir de malas conductas humanitarias. Claro. Que son defendidas, por violación de derechos humanos, que son defendidas por muchas ONGs, incluso por periódicos locales que son fácilmente identificables. ¿Qué opinas tú sobre este supuesto vínculo o este giro ético que está vinculado a estas condiciones o conductas humanitarias de parte de quienes combatieron el terrorismo, que de una manera tienen una aceptación compartida o no por nosotros, pero que es importante? ¿Qué opinas de eso? Claro, la situación es la siguiente, que en el mundo pues las ideologías son las que introducen y lógicamente tienen direccionamientos, ¿no? Recordemos en la época de Valentín Paniagua, por ejemplo, existía la corriente esta de liberar terroristas, por ejemplo, ¿no? Con la situación esta de derechos humanos, ¿no? Y lo hicieron. En esa época habían, si no me equivoco, 11.000 terroristas en cárceles, ¿no? Y ahora, ¿cuántos hay? Ahora no pasan de 300. Entonces, toda esa gente que se fue liberada, pues, obtuvo ciertos beneficios por parte de estas corrientes ideológicas, ¿no? Sí. Pero la situación está de que lo que nos hizo bastante, digamos, daño, no un daño, ¿no? Sino lo que nos hizo bastante preocupación fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Por qué? Porque este es un documento que sale oficialmente de una comisión que fue pagada por el gobierno, ¿no? Y entonces ahí se habla, por ejemplo, de conflicto armado interno. Conflicto armado interno, un claro ejemplo de conflicto armado interno es lo que pasó en Colombia con la FARC. Eso es un conflicto armado interno. Habían dos fuerzas equiparadas con armas. Una de las fuerzas era por parte del Estado y la otra fuerza tenía un territorio ocupado, vestían uniforme, ¿no? Había un conflicto armado interno que, digamos, querían tomar el poder. Eso es, digamos, en la práctica. Y lo que viene el término de conflicto armado interno o conflicto armado interno también, que se le llama, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial viene el Convenio de Ginebra. Correcto. Y ahí existen 3 protocolos. Uno de los protocolos habla de conflicto armado interno, que si tú lo traes acá, la realidad peruana no figuraba. ¿Por qué? Porque le tendríamos que dar beneficios penitenciarios y tratarlos como presos políticos. Y es lo que sucedió en Colombia. Lo que sucedió en Colombia. Pero lo que sí estaba claro que en Colombia había un matrimonio por conveniencia, y creo que sí era entre el narcotráfico y estas fuerzas. Eso sí, claro. Y en el Perú también. ¿Y por qué es tratar de conflicto armado en Perú, en Colombia, y no tratar de conflicto armado cuando tenían de socio estratégico al narcotráfico? Claro, el narcotráfico siempre ha sido socio estratégico del terrorismo, porque ellos se han financiado siempre, ¿no? Sí. Inclusive ahorita en el BRAE hay una simbiosis ahí que ya conviven. Pero la situación está de que no llamarlo conflicto armado interno acá porque nosotros sí le ganamos al terrorismo. Correcto. ¿No? En Colombia no, en Colombia hicieron una parte. Y nosotros, malo que bueno, o de repente bueno para la época, sacamos una ley contra el terrorismo, la 25475. Claro, entonces, ya acá no se puede llamar a subversión, acá no se puede llamar conflicto armado interno, no. Se cerró ese candado. Sin embargo, políticamente, ideológicamente, nos han querido inducir a esa situación y especialmente las ONG, ¿no? Las ONG. Dime, en tu opinión, ¿es una leyenda urbana señalar que existió o que existe terrorismo de Estado? No, lo que pasa es que no existió un terrorismo de Estado. Existieron grupos equivocados, especialmente, digamos, de las Fuerzas Armadas, que trataron de hacer, digamos, imponer ideologías, de repente de parte de los Estados Unidos, que decían donde hay un terrorista y no se conoce, pero hay 100 personas, a las 100 personas se les mata. Claro.
Esa fue la ideología que se trató al comienzo de los 80 y hubo mucha gente equivocada. Y esa gente equivocada, digamos, querían hacer justicia por sus propias manos. Y eso yo creo que no fue posible aquí en el Perú. Y fue sancionado. Y si surgen grupos así, hay que sancionarlos, definitivamente, ¿no? Y volviendo un poco con lo que comentabas acerca de esta diferencia entre lo que pasó en Perú y Colombia, ¿tú estás de acuerdo con algunos sectores que señalan de que hoy tenemos presos políticos y que para eso se pide una amnistía para ellos? No, acá no tenemos presos políticos, acá tenemos presos por terrorismo, que es muy diferente, ¿no? Es bueno aclararlo. Claro, acá no tenemos ningún preso político, ¿no? Acá que Pedro Castillo se autodenomine preso político no es otra cosa. Pedro Castillo cometió un delito y tiene que pagarlo, ¿no? Así es. ¿Y cómo explicas tú estas acciones que viene haciendo Sendero Luminoso en el Perú, en esas acciones de terrorismo que tiene Leo Almohadef? Y si no estoy mal, hay el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, que es el FUDEP, ¿no? Claro. ¿Qué estamos haciendo como Estado para evitar que esto vuelva a tocar a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Tenemos una dirección especializada de dirección contra el terrorismo, la cual yo he sido 3 veces director, 3 años seguidos. Y yo creo que ellos hacen el trabajo de inteligencia para hacer seguimiento, para evidenciar este trabajo que viene haciendo Sendero Luminoso. Sendero Luminoso ya no va a cometer un atentado terrorista, no va a hacer un coche bomba, no va a aniquilar gente, porque no está en la capacidad. Ha sido desorganizado, pero sin embargo existen personas que han cumplido pena, que están ahora en libertad, o que también jóvenes captados, que se han reunido, por ejemplo, en el MOADEF, en el FUDEP, en el FENATEP, ¿no? Y siguen haciendo trabajo político ideológico. ¿Cómo lo hacen? Trabajo en masa que le llaman para poder infiltrarse a esos grupos. El CONUL, por ejemplo, en Puno, se ha infiltrado Sendero Luminoso. Es un organismo, casi lo ha convertido en un organismo de fachada. ¿Y por qué con frecuencia los terroristas vencen en su argumentación? ¿Por qué? ¿Cómo logran convencer? La ideología. Ahí está el secreto. Ellos están convencidos de que la única forma de llegar al poder es a través del fusil. ¿Y cuáles crees que son las raíces políticas del terror? O sea, ¿crees que hay razones culturales, religiosas, políticas, causas que se utilicen para crear un supuesto enemigo o crear que un pueblo entero es un enemigo? Lo que sucedió, por ejemplo, con los protestantes, lo que sucedió con los protestantes en Irlanda, con los argelinos, lo que fue la OLP con los judíos, que no solamente querían derrotarlos, sino también eliminarlos. El problema está de que cuando tú metes ese virus, especialmente en los jóvenes, en los niños, ahí crecen con ese resentimiento, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy presente. Por eso tú me decías acerca de qué hacemos con el terrorismo. Yo creo que acá nunca hemos tenido una verdadera política de lucha contra el terrorismo. Existe una política de lucha contra el terrorismo, pero lamentablemente no es la más ideal, ¿no? Porque nosotros deberíamos tener controlados, por ejemplo, a los excarcelados por terrorismo, para ver cuáles son sus movimientos. Si ellos han atentado... grilletes, ¿no? Claro, para ver, ellos han atentado contra la democracia, ¿no? Y lo pueden volver a hacer. Ellos en sus escritos que se les han incautado siempre dicen, ¿no? El triunfo lo veremos a través de los ojos de los jóvenes. Entonces quiere decir que eso es su forma de trabajar la masa y, como te digo, la fortaleza de Sendero Luminoso siempre ha sido su ideología y la organización que ha tenido, ¿no? Otro tema que hoy está sobre la mesa y que nos agobia mucho a nosotros es el crimen organizado en el Perú, ¿no? Y Jay Albanese señala que la delincuencia organizada trabaja racionalmente para beneficiarse de actividades ilícitas que a menudo tienen una gran demanda pública, dice, ¿no? Y que su existencia se mantiene mediante el uso de la fuerza, las amenazas, el control del monopolio, de la corrupción de los funcionarios. En tu opinión, ¿cuál es la situación que hoy tenemos a partir de la existencia de este crimen organizado en el Perú? El crimen organizado tenemos que separarlo, por ejemplo, en diferentes cosas, ¿no? Tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de armas, sicariato, ¿no? Extorsiones. Correcto. Pero tenemos que tomar como ejemplo, y para que no nos ocurra a nosotros, lo que ha pasado en Ecuador, por ejemplo. ¿Por qué Ecuador se ha visto, digamos, desbordado en la necesidad de, digamos, tipificar el terrorismo de otra manera, diferente a de nosotros? Porque el tráfico ilícito de drogas
por el poder económico que tiene, había penetrado digamos, al tema político. Y ya Ecuador estaba exportando droga, por así decirlo. Hace una semana creo que han encontrado 30 toneladas de droga. O sea, es increíble, ¿no? Esas 30 toneladas acá está valorizada en 3 millones de dólares. Allá en Europa está en 200 y tantos millones de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha, digamos, calado en el Ecuador y tenemos que ser reflexivos en ese sector. El crimen organizado no solamente puede venir con el tráfico de drogas, sino, por ejemplo, lo que viene de Venezuela. Nosotros hemos sido demasiado buena gente con los venezolanos, ¿no? Está bien hospedarlos, ¿no? Porque el peruano es así, pero el problema tiene... Bueno, se partía de que, creo que esa fue una de las razones, el hecho de que dejar ingresar ciudadanos venezolanos, el país incorporaba una masa de trabajo calificada, ya no tenía que invertir en educación, en capacitación, salud, y decía, bueno, eso era una externalidad positiva, que al final no fue positiva. Hay venezolanos muy buenos. Muy buenos, sí, muy buenos. Pero también, así como hay muy buenos, hay muy malos. Nos exportaron los más malos. Los más malos. Y lamentablemente, pues, el Tren de Aragua, pues, con sus diferentes cabezas, ha hecho crimen organizado. Pues. Ha tomado las plazas de lo que es el tráfico sexual, ¿no? Lo que es el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el sicariato, la extorsión. Sí. ¿Y cómo podemos prevenir el crimen organizado? Tú que conoces mucho este tema. Yo creo que una de las medidas las ha tomado muy bien la Comisión Andina. El canciller ha reunido a todos los países, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, y han trazado una hoja de ruta para poder apoyarse, ¿no? Sí. Para poder, digamos, inclusive intercambiar información, experiencias en una forma muy, digamos, eficiente. Entonces yo creo que ahí se tiene que empezar, porque a veces nosotros podemos tomar nuestras medidas acá dentro del país, pero no sabemos qué otras modalidades pueden venir y ellos nos pueden decir... ¿Crees que hoy hay una decisión política, una voluntad política para superar ese problema? No existe. No existe. No existe, ¿por qué? Porque... Por el temor a que el día de mañana tengan que rendir cuentas quienes tomen esta decisión compleja, dura, difícil. No existe porque yo creo que han llegado al gobierno un grupo de personas que se conocían recién, que no tienen una ideología, que no tienen una voluntad política, no una decisión para hacer las cosas bien y no saben la capacidad del gobierno que tienen, ¿no? Sí. Yo creo que no existe y peor aún cuando se debilita la policía con una resolución que le sacan un excomandante general como diciéndole pues que es un inepto y le echan la culpa de todo lo que pasa en el Perú. Fue muy duro, ¿no? Demasiado. Creo que nunca es el primer antecedente que tenemos en una publicación, en una resolución en el peruano, ¿no? Y eso significa debilitar a la policía, claro, por supuesto. Sí. Y a estas alturas no se puede hacer eso. Va a ser difícil que los sectores empresariales, dirigenciales del país miren de la misma manera a la policía después de eso. Por supuesto. Al comandante general no es a la persona, sino es a la institución. Claro, y eso, ese debilitamiento creo que no ha sido... Creo que ni siquiera fue pensado. Creo que vamos a pensar bien. Yo creo que no fue pensado. No fue pensado de esa manera, ¿no? Creo que al final... Sí, se dieron cuenta después, pero ya no podía retroceder. Por eso que el ministro ha ido al Congreso a dar unas explicaciones pues que... Fui a tardía. Así, demasiado. El golpe ya se había dado. Ya se había dado, ¿no? Si hablamos de crimen organizado, no podemos dejar de hablar de seguridad ciudadana, que es un asunto que a todos, así como que a todos nos afecta, vivimos sumado a la inflación y todos los problemas laborales, en fin. ¿Cuáles son las principales causas de la inseguridad ciudadana? ¿Por qué hoy vivimos en este estado de zozobra? ¿Qué crees tú que...? Una de las principales causas es el crimen transnacional que nos ha invadido. Nos ha invadido y nos ha invadido en todas las plazas. Sí. En todas las plazas, ¿no? Y cuando me refiero a plazas, me refiero, digamos, a la prostitución, a lo que es la minería ilegal, el tráfico ilícito de drogas. Sí. Entonces, acá hay dinero. En el Perú hay dinero. La situación está de que nosotros no tenemos una estrategia integral en seguridad. No nos hemos sentado a la mesa, todos los actores, y puesto de manifiesto qué objetivos queremos conseguir. Poder Judicial, Congreso, Ejecutivo, Policía, Ministerio Público, Poder Judicial, hablan en diferentes idiomas. Sí, porque la inseguridad ciudadana no solamente afecta la calidad de vida de las personas, sino también
afecta la percepción sobre el sistema democrático, sobre la capacidad de nuestras instituciones, sobre lo viable o no, o lo posible que pueden ser nuestros procesos de justicia. Y Así eso es. se transmite en el enojo de la gente, en la insatisfacción de los propios órganos de gobierno, ¿no? ¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo podríamos mejorar los temas de inseguridad ciudadana sin tener que, en el corto plazo, algo que nos Hay cosas que se pueden tomar en el corto plazo. Uno, mejorar las capacidades de la Policía Nacional. Logística, infraestructura, tecnología, información de comunicaciones, devolver la confianza, darle los insumos necesarios para que la policía haga un buen trabajo. Mire usted, en investigación criminal, 35 cabezas del Tren de Aragua están en la cárcel. La policía actúa con los recursos que tiene. Pero el problema está de que esto es a nivel nacional, pues, no solamente es en Lima. Claro. Entonces, mire lo que ha pasado en Patás, a ese empresario. Le pidieron $10 millones. 10 millones. Y le han escrito en el abdomen por no pagar. Por no pagar, sí. Es algo increíble. Parece que fue el cártel de Sinaloa. En Trujillo las cosas han matado a 2 ancianos en la vía pública. Entonces yo creo que se tienen que sentar, como le digo, todos en la mesa y a corto plazo darle a la policía los medios que necesita, fortalecerlo en criminalística, en inteligencia. La inteligencia es esto, está acá, un triángulo. Esta es la inteligencia, esta es la investigación y esta es la prevención y debajo está la criminalística. Si usted no invierte en esas 4 cosas, la policía no va a poder actuar bien. Y desde tu perspectiva, la intervención de las Fuerzas Armadas cuando se declaran estos estados de emergencia, ¿realmente es efectivo? O sea, ellos pueden colaborar, porque entiendo que la Policía Nacional está preparada para la seguridad interna y la Fuerza Armada para un conflicto bélico. Yo también he pensado en eso, pero estamos en una crisis. Y cuando estamos en crisis hay que tomar decisiones y todos tienen que mojarse. Yo también digo, la Fuerza Armada está preparada para la guerra, está preparada para otras cosas, sí. Pero en época de crisis, y mire lo que ha pasado, por ejemplo, con los estados de emergencia en estos distritos. La Fuerza Armada, 50 efectivos, 100 efectivos, acá se quejándose. No hace sentido. Entonces no hay, pues. ¿Qué pasa si yo de ministro le digo al otro ministro, dame 5.000 efectivos y meto 5.000 efectivos mañana, tarde y noche esos 3? Las cosas cambian, la percepción cambia. Y eso es importante, porque eso da confianza al ciudadano. Lo que está pasando ¿cómo se llama? En Trujillo, ahí se va a desbordar la cosa. Se va a desbordar la cosa, ¿por qué? Porque ya parece que hay tipo zonas liberadas, sí, ponen su tranquera, sí. y solamente entran los conocidos. Entonces, ¿dónde está el Estado? Yo pienso que se tiene que tomar una acción inmediata, declararla en emergencia, por ejemplo, y mandar a la Fuerza Armada y la Policía Nacional y que nuevamente reponga digamos, el Estado de Derecho, el principio de autoridad, porque lo contrario se nos va a ir de las manos. Se nos va a ir de las manos. Nosotros tenemos... ¿Qué es lo que hace que nuestro Producto Bruto Interno a través de los años siga? La minería. La minería. El Perú es rico en minerales. ¿Y por qué? Porque siempre estos problemas de inseguridad se han visto mucho más o son más visibles en el norte y no en el sur, ¿eh? En el sur tenemos otro tipo de problemas. Claro, otro tipo de problemas. Problemas políticos, exactamente. Ideológicos. Lo que pasa es que con lo que pasó pues, con Pedro Castillo y posteriormente los dos problemas que hubieron, tanto en diciembre como enero, esa gente tiene un resentimiento. Sí. Y gobierno que entre, este gobierno no creo que se pone de costado, cada vez le dan de puno, sí. Pero el gobierno que entre tiene una gran responsabilidad de mirar a la macrorregión sur. Sí. Es importantísimo. Sí. ¿Por qué? Porque allí hay una amenaza permanente, especialmente con RUNASUR en Bolivia. Sí. Y RUNASUR no es cualquier cosa. No. Tiene mucho, digamos... No le estamos dando el valor, la importancia. La importancia del RUNASUR es... La importancia peligrosa que tiene. Peligrosa que tiene. Ya nuestros amigos bolivianos han hecho pactos con ¿cómo se llama? Con naciones árabes que lo están proveyendo de drones. Bolivia es un exportador de oro y no tiene oro, y sin embargo se llevan todo el oro del Perú y no hacemos nada. No hacemos nada. Patás, la primera mina en producción de oro, y miren lo que está pasando. Claro. Entonces, increíble, ¿no? Hay que tomar medidas a corto y mediano plazo, ¿no? Sí. Exactamente. Vamos a girar, José, y ya entrando a la última parte del programa, quisiéramos conocer un poco cuál es el perfil de José Baella, ¿no? Y en cuanto a tu personalidad, quería preguntarte si tu profesión
durante todos estos años, te ha convertido, por ejemplo, en una persona teórica, una persona que busca analizar, te gusta sintetizar, buscar la racionalidad o la objetividad en las cosas? Sí, definitivamente uno se vuelve más racional y objetivo, ¿no? Porque estando en la policía, uno no puede hablar. No puede hablar de temas políticos, no puede decir qué es lo que siente al ministro. ¿Por qué? Porque es un tema político. Un general que sale a hablar, inmediatamente lo pasan al retiro. ¿Por qué? Porque somos, según la Constitución, no deliberantes. Pero eso no quiere decir que no somos pensantes, ¿no? Entonces, el hecho de estar dentro de una institución, yo siempre he sido una persona muy práctica, ¿no? Me ha gustado la investigación, no me ha gustado mucho, por ejemplo, estar en unidades administrativas. Pero llegó un momento en que tuve que conocer por dentro la institución. Entonces, conocer lo que es los planes, el planeamiento estratégico, y en realidad, pues, existe todo esto dentro de la Policía Nacional, y es donde me conllevó, pues, a aplicarme, y con lo que aprendí en ESAN me dieron las herramientas para poder entender que las instituciones se valen de un planeamiento estratégico para poder cumplir sus objetivos, ¿no? Dime, ¿y cuánto de pragmático tienes? ¿Eres de los que te gusta buscar soluciones concretas, encontrar respuestas? ¿Es, por ejemplo, fácil librarte de tus emociones cuando tomas decisiones? No, siempre es de repente una de mis debilidades, ¿no? Pero cuando se tiene que tomar decisiones, hay que tomarlas, ¿no? Sí. Y para eso a mí me gusta siempre rodearme de equipos. Eso es importante, rodearse de equipos, para que siempre hay una persona que le dice, siempre hay una persona que le ¿Te dice gusta lo escuchar contrario. a las opiniones de tu equipo? Sí, mucho Sí. para tomar decisiones. Sí. Yo tomo la decisión, yo soy el responsable, pero me gusta escuchar para ver los pros y los ¿Y contras. te es fácil, a nivel personal, cambiar tu decisión, una decisión previamente ya tomada, que luego sometida a consideración de tu equipo, te es fácil girar y decir, bueno, ¿sabes qué? Lo que yo pensé no está tan claro, y tomar una opinión de incluso un subalterno o un miembro de tu equipo? Cuando nosotros nos enseñan, en ESAN tuvimos la oportunidad de irnos a España. Una semana tuvimos en España, y ahí nos enseñan un curso de toma de decisiones. Y aprendimos que uno siempre debe tener, cuando tienen un plan definido, tienen que tener otras opciones para poder en el camino, digamos, tomar la mejor. Y buscar qué es la mejor, ¿no? Y eso siempre lo he tenido así completo. Siempre que tengo un plan A, tengo un plan B, y también un plan C. De tal manera que eso me lleve al camino que yo quiero, ¿no? ¿Te consideras una persona soñadora? Sí, yo creo que sí. Sí. ¿Por qué? Porque la institución me ha dado todo a mí en la vida, ¿no? Pero uno tiene que soñar para poder mejorar su institución, ya no de dentro, sino de fuera. Eso es importante. Sí. ¿Y tú crees que la institución, por ejemplo, te ayudó a ser una persona metódica en tus comportamientos? ¿Eres una persona con comportamientos predecibles, organizada? ¿Eres una persona con hábitos, por ejemplo, en el día a día? Sí, en el día a día, lógicamente, pues, cuando uno está en la institución, a veces no duerme, ¿no? Tiene malas noches, porque le gusta, pues, a uno estar en la operatividad cuando es joven, ¿no? Sí. Salir digamos, a capturar de madrugada a la gente. ¿Tienes hábitos que has incorporado en tu vida diaria? Ahora que ya estás en situación Sí, por ejemplo, ahora soy un adicto al footing, por ejemplo, al running. Sí, ahora me dedico a eso. Yo siempre he corrido, De la primera maratón que se dio en el Perú, estás hablando de Cafetal. De Cafetal, las Naiga anteriores, ¿no? Mira, ¿qué? Entonces siempre he corrido. Los llevaba a mis hijos pequeños, ¿no? Y también ellos les he inculcado esa situación. Sí, y bien, nos ha ido muy bien. Porque... Cuéntame un poco de tus hijos. Yo tengo 2 hijos, sí. Uno es ya administrador, y otro es médico. Ella es médico, sí, trabaja en Villa El Salvador. Ya hace poco hemos retornado de una maratón de Miami. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿La semana pasada? Sí, last time. Mira, ¿tú corres? Ayer yo he corrido 10 nada más. Mira, sí. Yo también corro maratones. Ellos han corrido 21, porque ya me superaron. Ellos han corrido 21, sí. Ya me superaron, sí. Pero bueno. ¿Pero ya no corres 21? No, es que tengo en una oportunidad me arrojé de un helicóptero, que estábamos en el BRAE, y sentí una molestia acá en la columna. Pasaron los años y yo nunca le hice caso, pensé que era una lumbalgia. Ya en el retiro, el doctor me dice, sáquese una tomografía, y me encuentran 2 hernias. Entonces ya eso me ha disminuido la capacidad, ¿no? Pero no, siempre le doy ahí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y dime,
¿Cuánto de espíritu aventurero tiene José Bahía? Poco. ¿Sí? Poco porque a veces ¿cómo se llama? El trabajo no me dejaba esa situación, ¿Sí? ¿no? Sí, yo, imagínate, a veces sacrificaba mis vacaciones por hacer un curso. Ah, Entonces mi espíritu aventurero pues, se veía menoscabado y la que me reclamaba siempre era mi esposa, ¿no? claro. Como ellos sí se van ¿Cuántos años de casado ya tienes? Ya 35 años. 35. 35 años, sí. Y mi esposa siempre me ha reclamado eso, ¿no? Por eso que ahora ya, pues, en el retiro ya es diferente la cosa, ¿no? Ya muchos, muy pegados también a veces a la disciplina, ¿no? Dime, ¿y sigues viviendo con la misma intensidad tu vida hoy en día? Sí, pero he tenido que buscar ya ahora nuevas cosas, pues, ¿no? Ya, por ejemplo... Además del running, del footing. ¿Cómo se llama? A mí me gusta leer mucho lo que es el planeamiento estratégico, ¿no? Y me divierto enseñándole Sí. a los alumnos, a los comandantes, a los mayores. Llevo dos cursos ahí de planeamiento. Sí. Y eso me divierte, la verdad que sí, porque aprendo de ellos y me hace, pues, actualizarme también, ¿no? Siempre, después de la universidad que dejamos, siempre te digo mi curso de planeamiento estratégico, gestión pública, para poder actualizarse, ¿sí? ¿Cómo defines tu estilo de humor, tu sentido del humor? No, no, ahí sí pierdo. ¿Sí? Me jalaron en este curso. Sí. No, yo pierdo en esa situación. ¿Sí? A veces la gente me dice, ¿por qué tan serio? No le digo, sino que es mi carácter. Me gusta ser muy observador, ¿no? ¿Te gusta la música? Bueno, sí, yo soy del Callao. Sí. Me gusta la salsa, ¿no? Correcto. Me gusta la salsa, sí, la salsa. Imagínate, hemos estado en Miami y había un grupo de salsa que tocó ahí. En la ruta, ¿no? En la ruta, claro, sí, bacán, sí, ¿no? Esa es a la altura del kilómetro 10. Ahí, esa motivación, ¿no? Esa motivación. Sí. ¿Y qué tipo de salsa te gusta? ¿La época de Héctor Lavoe? Exactamente, sonora, pues, claro, la sonora ponceña, sí, pues, de Cali Pachanguero, ¿no? Celia Cruz, son cosas que uno vivió en infancia, ¿no? O la juventud. Dime, además de las lecturas que comentabas, esto de planeamiento, ¿te gustan otro tipo de lecturas? ¿Más cotidianas, más...? Sí, digamos las lecturas del éxito, sí. ¿no? 7 semillas, sí. Eso, 7 semillas. ¿Tienes algún lugar favorito para leer? ¿Lugar favorito? Sí, un lugar especial que te gusta leer. Me gusta el campo, ¿Sí? Me gusta mucho el campo. ¿Eres más de campo que de mar, por ejemplo? Sí, más de campo que de mar. Y eso que soy chalaco, ¿ah? Sí. Pero en el mar, por ejemplo, lo que me gusta es salir a correr en la playa, ¿no? Es mi diversión, ¿no? ¿Eres más de día o de noche? Yo creo que más de día. ¿Sí? Más de día. Sí, soy poco de salir yo. Sí, soy poco de salir. Soy muy... No, me refiero, por ejemplo, a mí me gusta mucho levantarme temprano y prefiero acostarme temprano. Ya. Para disfrutar del día. Ya, no, yo me acuesto tarde, yo me acuesto muy tarde. Y te levantas muy temprano. Y me levanto muy temprano, sí. Dime, ¿te has identificado alguna vez con algún personaje literario en la cual hayas tenido cierta simpatía? Sí, yo lo veía no literario, ¿no? Sí. Sino yo siempre lo he visto con mucha simpatía a Alan García, ¿no? Mira. ¿Por qué? Porque trabajamos mucho tiempo con él, ¿no? ¿Qué destacarías en él, por ejemplo? Por ejemplo, la forma de hablar, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, cuando yo he sido su escolta, ¿no? Y salíamos con él, salíamos a un meeting, pues hacía llorar a la gente, ¿no? Pucha, que el hombre, pues, tenía una capacidad de convocatoria, de motivación, ¿no? Y siempre a la gente, ¿no? Sí, pues, y la gente venía, y solamente la gente venía a tocarlo, nada más. No, la gente no quería otra cosa, solamente tocarlo, nada más. Y se desesperaba. Y ahí es donde era nuestro trabajo, pues, porque se ponía difícil la cosa, ¿no? Eso sí, gracias a Dios nunca le pasó nada, ¿no? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y después que trabajé con él, me mandaron a seguir trabajando con él. Porque ya él salió de la presidencia, lo mandaron a vivir en Chacarilla, y ahí pues yo también estuve como... Fue una época de la historia también del Perú, ¿no? Que muchos pocos la saben, porque el día del golpe de Estado de Alberto Fujimori, ¿te acuerdas? Sí. Yo estuve en la casa. Yo estuve en la casa con 2 efectivos, ¿no? Y nosotros fuimos lo que, digamos, nuestra misión era dar la vida por Alan García, pues si nosotros lo concebíamos así. Y hicimos las condiciones, creamos las condiciones para que él pueda salir, ¿no? Sí. Y es verdad toda esa leyenda que se escondió en un... Sí. El teniente Gallardo lo apoyó, lo ayudó por la espalda para meterlo en un sitio y resguardarlo ahí. Y después él bajó y ¿cómo se llama? La gente que se intervino, lo golpeó, le dio duro, pero él nunca dijo dónde estaba. Y todos salimos ahí porque ellos pensaban
las personas que intervinieron ese 5 de abril pensaban que nosotros éramos del Comando Rodrigo Franco. Claro. Porque pensaban que estaba infiltrado. Y algo. No, nosotros éramos policías. Se esconde un tanque de agua, ¿no? Creo que se esconde un tanque de agua donde su compadre que quedaba a la espalda, ¿no? Y pasó varios días ahí. Varios días ahí. Hasta que su compadre lo saca pues en una maletera y se lo lleva a otro sitio, ¿no? Así es. Sí, fue una cuestión increíble, nadie se creía eso, pues, y después de eso, pues, nos cambian, a los 3 oficiales que estábamos, nos cambian a provincia. ¿A dónde te mandan? A mí me mandan a Huaraz, al otro lo mandan a Purima y al otro lo mandan a Huancavelica, creo, y a los oficiales también los cambian, ¿no? Porque... Bueno, de todos, no fuiste el más perjudicado. Huaraz, sí, pues, ¿no? Y en Huaraz, bonito, porque me mandaron a trabajar en terrorismo, así que bien, sí. Dime, José, ¿qué es aquello que aún no has hecho y que te gustaría y que tienes muchas ganas de hacerlo? ¿Qué es lo qué cuenta pendiente tienes a nivel personal? Estoy hablando... Pucha, ¿qué no he hecho? ¿Qué te detiene, por ejemplo, a hacer, no sé, me ocurre escribir un libro, una memoria, sí. Viajar, conocer algún lugar en especial? Yo quisiera conocer Israel, por ejemplo, ¿no? Me gusta cómo piensan los israelitas. Bueno, has tenido oportunidad de ser capacitado por Israel. Sí, ¿no? sí. Tiene un sentido de supervivencia extraordinario, ¿no? Es increíble. Sí. Es increíble. Vinieron a hacer un curso acá de protección de personalidades y nos enseñaron mucho, ¿no? Me enseñaron mucho, sí, pero me gustaría, ¿no? O sea, sí. José, y ya la última pregunta para cerrar el programa. ¿Cuál es el legado que tú quisieras dejar a lo largo de tu vida? Yo quisiera dejar un legado especialmente para los policías jóvenes, de que la policía es una institución muy fuerte, muy sólida, pero que sigan adelante porque esta policía tiene como misión dar la vida por otras personas. Y eso es lo que hay que inculcarles a los jóvenes especialmente, para que sepan que estar en la policía significa tener, digamos, como objetivo siempre la tranquilidad, la paz, ¿no? Respetar los derechos de las personas. Y yo creo que solamente así, viviendo en paz, en tranquilidad, se va a conseguir los objetivos nacionales, ¿no? Esa es lo que se busca, ¿no? Quiero agradecerte la oportunidad de poderte entrevistar y de haber conocido un poco más de tu perfil personal y profesional y desearte que sigas compartiendo todo este conocimiento con el público, en todas las actividades profesionales que vienes desarrollando y desearte los mayores éxitos. Muchas gracias, me he sentido muy cómodo y nunca me habían hecho este tipo de preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bueno amigos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.